Amén. Perdón. Amén. Dice, ¿ya estamos? Ya estamos. Ah, gloria al Señor. Vamos entonces a saludar a aquellos hermanos que están conectándose con nosotros, hermano. ¿Verdad? Hay gente que nos sigue, hermano, todos los miércoles. Aleluya, no se pierden el estudio, qué bueno, bendito sea el Señor. Los saludamos a ellos y a todos los que nos vean, hermano, cuando sea el tiempo del Señor. ¿Verdad que sí? Porque Él ha sido bueno y la bendición de Dios. Le estaba diciendo a los hermanos aquí que vamos a seguir con el estudio de la semana pasada. Y vamos a terminar, perdón, Mateo capítulo 4, versos 23, 24 y 25. Y luego vamos a terminar con el capítulo 5, 13, 14, 15 y 16. Y la lección se titulaba Requisitos indispensables para evangelizar a otros. La semana pasada estuvimos mencionando, ¿quién se acuerda? A ver, los requisitos indispensables que tiene que tener un cristiano para evangelizar a otro. Porque ese es el trabajo no solamente del pastor, no solamente del diácono o del líder. El trabajo de evangelización es para todos, hermano. Es de todos, de toda la iglesia. ¿Quién se acuerda? Los requisitos que teníamos que tener. Yo los escribí ahí en la pizarra la semana pasada y le dije, vamos a hablar del primero y los otros dos los terminamos después. Visión. Bueno, ¿perdón? Visión. Visión, sí, hay que tener visión, pero ¿cuáles son los requisitos importantes que debemos tener? Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con esto. Momentos estudiantes. Aquí lo tengo. Aquí, ve, aquí. Responder al llamado. El primer requisito. Que nosotros los cristianos, la perdono porque ya no estaba aquí. Responder al llamado. Todo creyente que va y sale a la calle a evangelizar a otro es porque él ha tenido primero ese encuentro con Cristo. No podemos evangelizar a otros si nosotros no lo hemos experimentado primero. El primer requisito, haber respondido al llamado de Cristo en nuestra vida. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los hermanos, verdad? Los que estaban, Andrés, Pedro, Jacobo, y Juan y Andrés, ¿verdad que sí? Los hermanos, ¿verdad? Que estaban trabajando con su padre, y se acuerdan que dije también que Dios no llama a gente vaga a su obra. Dios llama a gente que esté trabajando, que quiera trabajar. Imagínense si vamos con un lazy a esperar que evangelice el mundo, se muere todo el mundo y se pierde. Imagínense, si no se mueve. No, entonces, ¿ves? Dios llama a gente que esté dispuesta a responder al llamado. Pero estamos hablando del llamamiento de salvación, dos llamados que hablé la semana pasada. El llamamiento que Dios nos hace para salvación, el llamamiento que Dios nos hace para entrar al ministerio, sea cual sea, hermano, al trabajo. Vamos a eliminar la palabra del ministerio porque a veces pensamos solamente para estar al frente de la iglesia, no, hermano, del trabajo que sea. El segundo, reconocer el poder del evangelio, y hablamos de Romanos, ¿qué? ¿Quién se acuerda? Romanos. Anda, me están haciendo quedar mal. Apáguenme en esas cámaras, hombre, que me están haciendo quedar mal. ¿Uno qué? ¿Y es uno? ¿El uno qué? Romano, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué más? A ver si se acuerdan. Es más, apáguenme esa cámara, porque ya ni lo voy a preguntar, hombre. Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al que no es judío, ¿verdad? A todo el que cree. Reconocer el poder del evangelio, porque yo no puedo hablar de algo que yo no estoy convencida. Yo no puedo ir a vender una enciclopedia si yo no estoy segura, ¿verdad?, de que es buena y que sirve. Yo no voy a poder vender una aspiradora si yo no estoy segura de que la aspiradora es buena, porque si me va a hacer quedar mal, nomás prenda a la señora para que la pruebe y ¡pum! Se quemó. A ver, no servía, la quemó. No, hay que estar seguro de que es potencia de Dios para salvación. ¿Cómo yo estoy seguro de eso? Cuando lo experimento en mi vida. Y lo tercero, demostrar por medio de nuestro testimonio las virtudes del evangelio.
porque nuestras acciones muchas veces hablan más que nuestras palabras, Amén. nuestras acciones, nuestras actitudes. A veces nosotros no tenemos ni que abrir la boca, porque nuestro testimonio es el que dice quiénes somos nosotros. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? Como nosotros nos movemos, hablamos, etcétera, etcétera. Ok, entonces la semana pasada hablamos de responder al llamado de Dios, y hoy vamos a hablar de reconocer el poder del Evangelio y de demostrar por nuestros testimonios las virtudes del Evangelio. Ok, vamos, dice la Biblia, Mateo capítulo 4, versos 23, 24 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Qué hacía el Señor en todas las sinagogas? ¿Qué hacía? A ver, ¿qué dice ahí? Enseñando, ¿qué más? Predicando y sanando. Ese era el ministerio del Señor: enseñar, predicar y sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. ¿Y qué más dice? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ok, hoy vamos a hablar ahorita la primera parte, la segunda parte, reconocer el poder del Evangelio. Cuando hablamos de poder usamos una palabrita que se llama dunamis. Yo se la escribí aquí. Dunamis, que quiere decir en griego dinamita. Es la misma palabra que se usa para dinamita. Bomba. ¿Quién sabe lo que es la dinamita? Una bomba. ¿Mm? Una bomba. Es una bomba, sí. ¿Para qué se usa la dinamita? Para destruir. Es un explosivo, no una bomba, un explosivo. Va a destruir. ¿Es un explosivo para qué? Va a destruir algún Edificio. barranco o un edificio. Para abrir, ¿verdad? Para romper superficies que no son fáciles de destruir, ¿verdad que sí? Para hacer huecos, para abrir montañas, hermano. Depende de la cantidad de dinamita que se use, así de grande va a ser, ¿verdad? Tiene usos buenos y tiene usos malos también, hermano, ¿verdad? Pues no vamos a hablar, ok. El poder del Evangelio era comparado al poder de la dinamita, que tenía que autoridad, tiene potencia de lo alto. ¿Para qué? Dijimos, Romanos. Ahí vamos. Romanos 1:16, ¿qué dice? Lo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el dinamita es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿De qué nos vamos a salvar? ¿De qué nos salva el Evangelio, hermano? ¿De qué nos salva el Evangelio? Entre muchas cosas. ¿De qué nos salvan? Pecado. ¿De qué? Pecado. Del pecado. Primero que hace el Evangelio, nos salva del pecado. Y a veces, mire, hermano, nosotros usamos, no porque lo diga el hermano, sino porque lo traigo a colación en la clase. A veces nosotros usamos esa frase de una manera tan trivial y tan nos salva del pecado. Como que no le damos mucha importancia a esa frase. Y nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. ¿Y a dónde íbamos? ¿Rumbo a dónde? A la perdición eterna. O sea que morir sin Cristo en el corazón es la tragedia más grande que un ser humano puede tener en este mundo. Morir sin Cristo en el corazón, porque no es algo reversible. Se muere sin Cristo en el corazón. No voy a darle vuelta a la página, voy a virar para atrás. No, es una decisión muy importante, hermano, porque es para la eternidad. O sea que el Evangelio es mucho más que salvarnos del pecado. Tenemos que darnos cuenta de que si es potencia de Dios, si es dinamita de Dios para salvación, quiere decir que las consecuencias del pecado, hermano, son funestas y son grandes. Y es una tragedia morir sin Cristo en el corazón. O sea que no lo podemos tomar
de una forma tan trivial y tan así, tan ligera. Cuando el Señor nos dijo que predicáramos el Evangelio, es porque es una tragedia de grande magnitud que un alma se pierda, hermano, sin Cristo en el corazón. Es potencia de Dios para salvación a todo aquel que nos salva del pecado. ¿De qué más? De la muerte. De la muerte. ¿De qué más nos salva? Y no es que no vayamos a morir, porque este carapacho un día va a morir, a menos que Cristo no venga. Sí, hermano, a menos que Cristo no venga y seamos transformados, que viene a ser otra especie de muerte, pero que tenemos que pasar por el proceso. Pero de todas maneras, aunque este cuerpo muera por causa del pecado que nos afligió antes de venir a Cristo, tenemos que morir, pero tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Aceptamos. Desde el momento que hace, por lo menos Padre está claro en eso, desde el momento en que aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Por lo menos acuerdan de eso, papá, gracias. Desde el momento que vinimos a Cristo, tenemos vida eterna. Independientemente de que este carapacho se muera, deje de vivir, ¿oyó? Bueno, gloria al Señor. Que cuando dice que es poder de Dios, es porque las consecuencias del pecado son devastadoras en la vida del ser humano. Cuando venimos a Cristo, todo cambia porque todas las cosas son hechas nuevas. Todo cambia cuando nosotros venimos a Cristo Jesús. Todas las cosas. O sea, Dios no va a hacer la mitad y la otra mitad la vamos a dar para después. Nos comienza un proceso regenerativo en nosotros, donde Dios va a cambiar y a transformar todas las cosas. Hay unos procesos que son más lentos para uno y más ligeros para otro. Todo depende de cómo nosotros nos dejemos moldear. ¿Verdad que sí? Y siempre he dicho, hay dos maneras de aprender. O vamos a la buena, o vamos a la no tan buena, porque la otra no me gusta, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio y un proceso. Ok, es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Poder de qué? Poder que satisface todas las necesidades humanas, del ser humano, perdón. El ministerio de Jesús abarcó 4 áreas de necesidad en el corazón del hombre. La primera, la enseñanza. Mayormente el ministerio de Jesús se dedicó a que, el Señor Jesucristo se dedicó a que, a la enseñanza de qué, del evangelio de qué, de la palabra de Dios. Ese fue el ministerio grande de Jesús, que todo el ministerio del Señor fue grande, pero la mayor parte del tiempo la dedicó en la enseñanza. ¿Por qué sería? ¿Quién tiene una idea de por qué se dedicó más a enseñar que a otra cosa? Ay, me tiene cara de que ni me dieron la lección. Como dice la palabra, que por el que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, enseñarnos la palabra en sí. Porque el conocimiento, vamos a hablar de lo mismo otra vez, a ver si se nos graba en la mente, en el corazón. El conocimiento, Dios nos hizo a nosotros con la necesidad y a la vez la capacidad de aprender. Nosotros tenemos un alma enseñable, hermano. Nuestra alma aprende todo lo que nosotros le enseñemos. Por eso que Dios no brega primeramente con el alma, levanta el espíritu para después bregar con el alma. ¿Ves? Para podernos nosotros desprogramar de lo que aprendimos antes de venir a Cristo y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos la necesidad, fuimos creados con la necesidad y la capacidad de aprender, por lo cual Dios nos dio revelación y nos dio una educación cristiana para que nosotros aprendamos del Señor. Como dice la hermana, conocer la verdad de Dios a nosotros nos hace libres. Y siempre pongo el ejemplo, hermano, nosotros desconocemos una verdad, pero cuando aprendemos de ella, hay una palabrita que la escribí aquí porque nos gusta a nosotros, especialmente a nosotras las mujeres, empoderarnos. Está en moda, me voy a empoderar. ¿Qué quiere decir empoderarse? Adueñarse de... No es apoderarse, empoderarse. ¿Qué quiere decir empoderarse? Llenarse de poder. No, querer Llenarse mandar. de poder, ¿qué Querer más? mandar. ¿Eh? Querer mandar. Querer mandar, empoderarse. No, valerse por sí mismo. Valerse por sí mismo, ¿qué más? Empoderarse. Vio que a veces usamos palabras y ni sabemos qué quiere decir, pero yo estoy empoderada. Me estoy empoderando. Aquí le puse lo que O quiere decir. adueñarse de algo. Empoderarse.
Empoderarse es la actitud que nos da poder e independencia para mandar, para gobernar, para hacer lo que yo quiera. No, fíjense lo que dice el diccionario. Para mejorar nuestra situación. No es ni para gobernar, ni para mandar, ni para dar órdenes. Es que es poder que yo adquiero a través de un conocimiento que me va a dar la independencia para mejorar mi situación. Si lo vamos a aplicar a la palabra del Señor, nos da la verdad, nos hace libres, nos está empoderando, nos está dando un poder de independencia para que nosotros nos libertemos de la vieja esclavitud y la vieja manera de vivir antes de venir a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comenzar a vivir una vida que mejore mi situación. ¿Por qué es tan importante leer la palabra? Porque ella me va a dar ¿qué? Un conocimiento. ¿Por qué es tan importante yo gastar tiempo aprendiendo de la palabra y escudriñar? Porque ella me va a dar la libertad para hacer algo que yo no tengo el poder para hacerlo, pero cuando yo leo esta palabra, que es potencia de Dios, dinamita en mi vida para salvación, me va a dar la autoridad para yo vivir una vida distinta. ¿Vio? Entonces, si la pongo en práctica, de hecho, porque la puedo leer y dice la Biblia que hay gente que la lee es como si viera su cara en un espejo, se va y no se acuerda más. Pero cuando yo me empodero en el nombre de Jesús de esa palabra, yo hago ¿qué? Hay un cambio en mi vida. Comienzo a caminar una vida nueva, porque esta palabra me da la autoridad para yo hacerlo. Entonces, cuando conozco, Jesús enseñaba, porque la gente no conocía, estaba ignorante de lo que era el reino de Dios en esta tierra. Si habían maestros, si habían rabinos que enseñaban la palabra, pero ¿qué sucedía? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo enseñaban los rabinos de aquel tiempo la palabra de Dios? ¿Cuál era la diferencia entre Jesús y aquellos que la enseñaban? Que la enseñaban, pero no la vivían. No la vivían, primero no la vivían, y si no la vivían, ¿qué pasaba? No había, que faltaba una cosa, que a la gente le impactaba de Jesús, pero no le impactaba de la gente cuando iba a la sinagoga. Que Jesús hablaba con autoridad. Autoridad de Dios. ¿Autoridad de qué? Jesús estaba empoderado porque era Dios. Enseñaba a la gente una manera distinta. Enseñaba a la gente la palabra de una forma distinta. Impartía vida cuando hablaba porque era el mismo Dios que había dado la palabra ya en el Sinaí. Si no me entienden de esta forma, me voy a hacer hombre y voy a hablar con ellos. Y ellos me van a entender. Y con todo con eso había gente que no la aceptaba. Pero el que escuchó, el que recibió, aquella palabra lo hizo libre. Y vino a Jesús y entendía. Y la gente lo seguía porque hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad porque él era la palabra hecha carne. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros cuando escuchamos ¿de qué forma? Cuando escuchamos la enseñanza, es muy importante que prestemos atención a lo que estamos oyendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos oyendo se supone que trae un cambio a nuestra vida. ¿Sí? Se supone que prestemos atención. Y si yo presto atención, tal vez no me sabré toda la definición de empoderar, pero voy a entender entendí qué es lo que quiere decir. Y cuando yo entiendo lo que quiero decir, estoy atento, me preguntan y digo, sí, me acuerdo, hermana Blanca, fue esto, pero cuando me quedo en Babilandia. ¿Me explico, hermano? No es solamente oír, es recibir y poner por práctica lo que me va a empoderar, que no es mandar, ni gobernar, ni dar órdenes, es que nos da poder e independencia para mejorar mi situación como cristiano. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillito. Yo soy una embustera y me gusta decir embuste. Tengo el mal hábito de decir embuste por cualquier cosa, porque hay cristianos que estamos lidiando con hábitos y no porque yo acostumbre. Pero a lo mejor yo no digo mentiras, pero tengo otro mal hábito que estoy batallando con él. Igual que usted, que le veo la cara que se sonrió, me quiere decir que usted me entiende. ¿Vio? Entonces, cuando yo oigo la palabra, ¿qué me dice? No hagas tal cosa porque
eso no pertenece a la nueva criatura. Y yo presto atención, ¿qué es lo que me dice la lógica? Si Dios está ministrando a mi vida y me está enseñando su palabra, el conocer más a Él, para que ese conocimiento tenga un poder en mí, una independencia para mejorar. ¿Qué yo voy a hacer si soy embustera? Cambiar, dejar de mentir. Dejar de mentir, porque es un mal hábito. Es una práctica. No es una enfermedad, es una práctica, mal hábito. Si yo me tumbo cualquier cosa que encuentro, porque, oiga, me tenía manos pegajosas, así como como la salamandra, que se pegan así donde quieran. Y yo oigo la palabra que me dice, no robarás. Y estoy prestando atención. Esa palabra me está empoderando, me está dando fuerza, ¿para qué? Para yo dejar el mal hábito. El mal hábito. Porque a veces oramos, Señor, ayúdame, pero lo sigo practicando. Dios nos dio el poder ya desde hace rato, el Espíritu Santo de su palabra. ¿Veo? Si yo tengo una lengua que floja y le gusta decir malas palabras, soy una nueva criatura. Tiene que haber que un cambio en mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por mi boca no pueden salir dos aguas. O agua dulce o agua salada. Llega el tiempo que ¿qué? Que tiene que haber el cambio. Señor, usted sabe que es difícil. Permita que yo me muerda esta lengua cada vez que yo digo una mala palabra. A ver si lo dejo el vicio. Ay, hermana Blanca, que dirás, porque que sí. Porque a veces sí. Un recordatorio. ¡Pum! Ay, Señor, perdona. Ay, Señor. O sea, lo que quiero que entendamos, hermano, cosas sencillitas que nos pueden pasar todos los días. Que la palabra a nosotros nos da el conocimiento. Cristo enseñaba, ¿qué enseñaba? Las verdades del reino de Dios a la gente que escuchaba. Que tal vez las había escuchado, pero no las había entendido ni había caído en tiempo. ¿Quién tiene Jeremías 9? Jeremías 9, a ver si terminamos esta lección hoy. A ver, ¿quién tiene Jeremías 9? Yo, Eso, entonces léalo, hermana. 23, 24. Ajá. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Ajá. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entendimiento, entenderme y conocerme, Ajá. que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiere decir entonces que cuando nosotros tenemos un acercamiento a Dios y Dios nos habla, lo podemos entender y lo podemos llegar a conocer. Sí podemos, tenemos la capacidad para hacerlo. Y si lo entendemos y lo conocemos, podemos poner por obra lo que nosotros aprendamos. Entonces, ¿qué más en el ministerio de Jesús? La predicación. ¿Qué trae la predicación? Dice, trae como fin anunciar las buenas nuevas de salvación y las noticias del reino. Jesús enseñaba y también predicaba. Las multitudes lo seguían y él se subía a una piedra, o se subía a una barca, o se iba a la orilla, o se metía en una casa y afuera. Él predicaba y enseñaba. Predicaba que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y la salvación que traía el nuevo evangelio que él estaba predicando. ¿Quién tiene Mateo 4:17? Mateo 4:17. Cuando usted y yo predicamos, ¿qué es lo que hacemos? Cuando estamos anunciando las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo, que vino para darnos vida. ¿Quién tiene Mateo 4:17? ¿Nadie? ¿Nadie lo tiene? ¿No lo escribí? Ok. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿Ah? De nuestros pecados, porque nuestros pecados, el pecado del hombre, hace separación entre él y Dios.
nosotros no nos podíamos acercar a Dios porque no podíamos, o sea, estábamos en nuestros delitos y pecados, no podíamos. Dios, ¿qué hizo? Tomó el primer paso para que hubiera un acercamiento entre nosotros. Pues a veces dicen, Señor, haz esto y aquello. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que el hombre fuera salvo. El hombre es el que tiene que dar el paso. El hombre es el que tiene que dar el paso y aceptar el evangelio, porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Hasta su hijo murió en la cruz del Calvario. Todo aquel que venga por fe lo recibe y es salvo. ¿Qué más? En el ministerio de Jesús, sanidades. Fíjense que la palabra de sanidad tiene que ver con terapia. ¿Qué es una terapia? ¿Qué es una terapia, hermano? Algo que sana y libera. ¿Eh? Algo que sana y libera. Terapia. ¿Algo que está qué? Que sana. Algo que sana y libera. Una terapia es un tratamiento que se recibe. Fíjense que la palabra sanidad tiene que ver con un tratamiento que nosotros recibimos. El ser humano recibe sanidad de Dios. Mira lo que dice aquí. Dice, recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué dice la Escritura? Los sanó. La sanidad es una terapia que sana y liberta de una alteración de la salud. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros cuando estábamos enfermos en nuestros pecados. Nuestra mente estaba enferma, nuestro espíritu también. ¿Qué más que enfermos? Estábamos muertos en delito de pecado. Ya apestábamos porque estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando vino Cristo trajo liberación, pero también trajo palabra que sanó nuestra vida. Que dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Esta palabra no solamente nos liberta, esta palabra sana. ¿Qué va a sanar? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas, las filosofías que a veces tenemos a nosotros que nos apartan del Señor, las creencias que nosotros adquirimos, ¿verdad que sí? Conocimientos que nosotros adquirimos en nuestra antigua vida, que tienen que ser que renovados y filtrados por la palabra del Señor. Ejemplo, creer en los amuletos, hermano. Todavía hay cristianos que ponen el agua, el vaso de agua. Todavía hay cristianos que ponen la herradura atrás de la puerta. Todavía hay creyentes que andan con las estampitas. Con el manojo de ajo. ¿De ajo? Con un manojo, vea. El manojo de ajo. ¿Qué más costumbre? Cuando el bebé nace, le ponen la manita aquí negra, como es amarilla, roja. ¿Aquí para qué? Para que no me la haga mal de ojo. No lo mire mucho que me lo va a reventar con esa mirada. Santísimo, si así fuera, imagínese usted. Todas esas cosas que nosotros aprendimos antes de venir a Cristo, hermano, que no tienen ningún fundamento en la Escritura, Dios nos va sanando, nos va limpiando y vamos adquiriendo un conocimiento nuevo. Sanó nuestras emociones, sanó nuestro corazón herido. La palabra del Señor sana, hermano. Estamos enfermos espiritualmente. La palabra de Dios es medicina, hermano, para nuestro espíritu y para nuestro cuerpo. Porque yo tal vez creo que en el espíritu puedo ser sano, pero Dios no me puede sanar de una dolencia que tengo. ¿Ya? Dios me puede sanar, pero yo sé que Dios sana, pero no, mire, hermano, la duda muchas veces no es esta. Yo sé que Dios es sanador y sana. La duda es esta: ¿me querrá sanar a mí? Porque yo puedo orar, yo sé que Dios sana, el conocimiento está ahí, pero lo querrá hacer conmigo, ya eso es otra cosa. La palabra de Jesús traía sanidad. Dios nos sana y nos capacita ¿para qué? Para que podamos funcionar mejor en nuestras posiciones de padres, de esposos, buenos ciudadanos, líderes cristianos, ex maestros de escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nosotros si somos, vamos ahorita a hablar de la sal y la luz del mundo, si vamos a ser sal y vamos a ser luz del mundo, nosotros tenemos que ser sanos, tener una vida sana, hermano. ¿Cómo yo le voy a hablar de paz a otros si yo soy una guerrillera? ¿Cómo yo puedo hablarle de paz a otros si nomás soy un fosforito que nomás me pegan así, hermano, y reviento pero un solo maniguetazo? ¿Estoy dando un buen testimonio? No. O sea, la palabra del Señor nos sana. Dice,
La sanidad viene como consecuencia de la prédica y la enseñanza correcta de la palabra del Señor. Volvemos al comienzo. Van unidas. Si Dios está hablándome a través de su palabra y yo estoy atento, algo yo voy a recibir para mí. Algo voy a recibir. Por eso que cuando venimos a la casa del Señor y se enseña o se predica, estemos atentos porque Dios algo va a ministrar. Nunca vamos a venir a la casa del Señor y nos vamos a ir sin recibir algo. Todos nosotros recibimos porque Dios a nosotros nos habla. A menos que yo no sea de los cristianos que cuando Dios trae un mensaje me doble, ay, qué bueno, le dieron a Kevin duro. Hoy sí es verdad que le dieron a Kevin. ¿Verdad que sí? Hoy sí es verdad que me azotaron a Jenny. Porque es que somos así, mire, óigame, somos así, enseguida empezamos en nuestra mente a escanear. Uy, eso le tocó a la hermana Jenny. Uy, eso se lo dijeron a Jonathan. Pero qué casualidad que a mí nunca me habla Dios. Qué cosa que a mí nunca me habla Dios y nunca me dice nada. Y salimos por ahí chorreando sangre, hermano, porque la palabra nos talló desde la cabeza hasta los pies. Uy, pero a mí no me habló Dios, le habló a ella fue la que le dijo. A mí no. Sí, Señor. La sanidad viene como consecuencia de la prédica y la enseñanza. Y esa palabra me va a hacer a mí empoderarme para mejorar mi situación como esposo, como papá, como mamá, como buen ciudadano, como líder, como compañero de trabajo. ¿Vio? En todas las esferas de mi vida. Nosotros necesitamos ser cambiados y transformados en toda nuestra manera de vivir. Y por último dice que el ministerio del Señor también trae liberación. Liberación a los oprimidos y endemoniados, a todos aquellos que tenían una posesión demoníaca. Porque habían personas que estaban oprimidas, pero también en el tiempo de Jesús, como hoy también, hay personas que están posesionadas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre opresión y posesión. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre opresión demoníaca y posesión demoníaca? Posesión es que lo tiene. Posesión es que vive y lo tiene tomado. Opresión es que viene la presión de afuera. Sí. ¿Qué me vas a decir? La opresión es, sí, lo que... La opresión viene de afuera. La posesión es cuando el enemigo, los demonios viven dentro de mí. Ningún cristiano, hermano, vamos a aclarar esto bien clarito. Ningún cristiano que verdaderamente le haya dado su corazón a Cristo y el Espíritu Santo vive en él, puede ser posesionado por el enemigo, a menos que yo no esté jugando con el Evangelio y le abra puertas a Satanás. Para llenarme de un espíritu, yo me tengo que vaciar del otro. Me explico, porque los dos no pueden vivir dentro de un creyente. Si soy cristiano, si yo le sirvo al Señor, puedo tener luchas, puedo ser oprimido por el enemigo, porque ese es el trabajo del enemigo, ejercer presión ¿para qué? Para que yo me vaya y deje el Evangelio. O sea, en el tiempo de Jesús, tal como hoy, también hay lo mismo. Hay la opresión que el enemigo ejerce sobre las vidas para que se alejen y no escuchen y se vayan. Y está la posesión demoníaca, hermano, porque yo no concibo como una persona puede levantar la mano para matar a otra, a menos que en ese momento no esté posesionada por el maligno. Explico, y quiero que estemos claros en esto. Hay disturbios, por así decirlo, no es la palabra correcta, pero es la primera que se... Disturbios mentales. Disturbios mentales o enfermedades mentales donde una persona no tiene claridad de mente para actuar. Eso nosotros lo tenemos que entender también. Hay enfermedades mentales donde una persona no tiene la capacidad de gobernar sus propias actitudes. Pero déjenme decir una cosa, toda enfermedad es causada por el pecado que el enemigo sembró en los hombres. Y de todas maneras no deja de ser una opresión o posesión diabólica. Si así no fuera, el Señor lo hubiera dicho. Habla de qué? La Escritura habla de afligidos por enfermedades, de personas atormentadas, de endemoniados, de lunáticos y de paralíticos. O sea que mental y emocionalmente también una
una persona puede ser oprimida por el enemigo y también puede ser posesionada por el enemigo. ¿Me explico? Aun cuando tenga disturbios, que yo entiendo que cualquier otra enfermedad, como si fuera el cáncer, etcétera, etcétera, pero toda enfermedad tiene la base en ¿qué? En el pecado de los hombres. ¿Me explico? Ahí estamos claros. Puede que tenga una persona que tenga disturbios y nosotros ahora no vamos a reprenderle los 50,000 demonios porque solamente Dios sabe si hay o no. O si solamente es una discapacidad mental que tiene. Para eso la iglesia tiene que buscar que el discernimiento del Espíritu, ¿verdad? Para preguntarle al Señor, ayúdame por qué yo voy a orar, qué es lo que se está manifestando en este lugar. Porque el Señor muchas veces ministró y nada más de mirarlo digo, no, ¿qué es lo que hay? ¿Se acuerdan cuando el padre llevó a su hijo? Le dijo, esta posesión lo tira, este espíritu lo tira en el agua para ahogarlo y lo tira en el fuego para matarlo. Y el muchacho que echando espuma por la boca y retorciéndose y fuera. El Señor nos dijo, ahí está el lunático, pobrecito tiene una enfermedad mental. ¿Qué fue lo que le dijo? Reprendió el demonio que había dentro, el espíritu lo echó fuera. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber diferenciar entre una cosa y la otra. Pero nunca vayamos a pensar que un cristiano que está buscando del Señor, que está en el camino, que está esforzándose por su vida espiritual, hermano, tiene demonios, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso puede ser hasta una blasfemia para el Señor. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿estamos claros? Pero el Señor sí, enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos y liberaba a todo aquel que estaba oprimido por el diablo. La mujer que estaba enferma, que hacían 18 años estaba curviada y no se podía mover, ¿qué dijo? Ahí está posesionada por el enemigo. ¿Qué fue lo que dijo? Está oprimida. Está oprimida. Lo que tenía era una opresión maligna sobre ella y no la dejaba enderezarse. Como que llevaba el diablo, como que llevaba el demonio a caballo, ¿verdad que sí? Aquí, y no la dejaba enderezarse. Entonces el Señor que hizo fue, la oró por sanidad y ella recibió liberación. Recibió la sanidad. Ok. La liberación, el campo de batalla nuestro, siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir, en nuestra mente. Es ahí donde el enemigo trata de retener su dominio a través de engaños y mentiras. Nosotros nos sentimos oprimidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a aprender a destruir fortalezas que el enemigo construye en mi mente y que nos las hace creer como verdades y son mentiras, hermano. O sea, nosotros tenemos que aprender a bregar con nuestra mente para destruir la fortaleza que muchas veces el enemigo trae a nuestra mente, hermano. Y si el enemigo logra captar nuestra atención en nuestra mente, puede lograr oprimirnos. Para eso está la palabra del Señor. ¿Cuál es la espada? La palabra del Señor. Yo tengo presión, me siento triste, me está dando depresión. Yo puedo entender, hermano, y es entendible que si una persona pasa por una situación que ha sido un choque emocional para él, esté deprimido. Puedo entender que un cristiano pueda sufrir depresión en un momento determinado. Mis hermanas que dieron a luz pasan por depresión postparto, ¿verdad que sí? Ahora, y podemos lidiar con eso, pero llega un momento en que no podemos dejar que el enemigo haga una fortaleza en nuestra mente. Llega el momento que el cristiano se tiene que decir, ¿sabes qué? No, esto no viene de Dios. Y si yo no puedo lograrlo con la oración, hermano, y si yo no puedo lograrlo con el consejo de la palabra, vaya al médico. Vaya al médico, porque eso es entendible. Lo que no puede ser permisible es dejar que el enemigo ponga una fortaleza en mi mente y yo lo entienda y lo haga parte de una realidad en mi vida. La depresión no es parte de la iglesia de Jesucristo, hermano. Tenemos que aprender a luchar con eso. Pasó el momento del dolor, pasó el momento del luto, pasó el momento del duelo, pasó el momento de la enfermedad, pasó. En el nombre de Jesucristo me voy a poner en pie, voy a luchar con eso. ¿Por qué? Porque el enemigo anida y hace fortaleza en mi mente y comienza a decirme mentiras que yo tarde o temprano me las creo. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, lamentablemente han tomado su vida porque se han dejado llevar por la depresión? ¿Y se han muerto en qué? Han descuidado su cuerpo, han descuidado su alimentación, han descuidado su higiene, le han abierto puertas al enemigo y la depresión los ha terminado, hermano, los ha llevado a la muerte. No tenemos que tener cuidado con eso. Liberación. Jesús
es el que nos libera. La palabra del Señor nos hace libres. Seguimos para ver si terminamos. Dice capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Reconocimos el llamado, reconocimos el poder que tiene el Evangelio, y lo próximo que nosotros tenemos que hacer es demostrar con nuestro testimonio las virtudes del Evangelio. ¿Qué es una virtud? ¿Qué quiere decir la palabra virtud? Virtud, ¿qué quiere decir la palabra virtud? Una virtud. Un don. ¿Eh? No es un don, ¿verdad? Un don, puede ser un don, ¿qué más? Una habilidad. Una habilidad, ¿qué otra cosa? Una buena característica, ¿verdad? Característica. La primera virtud que el cristiano tiene que tener, hermano, haber entendido, demostrar la virtud santificadora de la gracia divina en su vida. El cristiano tiene que haber experimentado en su ser el poder santificador del Espíritu Santo, que trae ¿qué? Pureza moral y espiritual. Todo creyente que busca la palabra del Señor y tiene comunión con Él, automáticamente el Espíritu Santo lo santifica, hermano. Es un proceso de limpieza. La palabra nos limpia. Y el Espíritu Santo del Señor lleva a cabo en nosotros el proceso de la santificación. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Eso viene del cielo. ¿Cómo nosotros buscamos esa santificación? Primero, teniendo comunión con el Señor Jesucristo. Yo creo que como 3 clases atrás lo aprendimos. Segundo, leyendo su palabra y poniéndola por obra. Porque nos dijo Jesús en su oración que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El ejemplo que le dije, si nos dice haz esto y nosotros lo ponemos por obra, nos estamos ¿qué? Santificando en el nombre de Jesús. La santidad del Espíritu Santo viene del Señor. ¿Quién tiene 1 Tesalonicenses 5:23? Es que yo quiero santificar mi alma, pero no quiero santificar mi cuerpo. Tú lo tienes, a ver qué dice ahí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Entonces dice que ¿qué? Que el Señor nos santifica ¿en qué? Espíritu, Cuerpo, alma y espíritu. cuerpo, alma y espíritu. Ay, mi alma está santificada, pero mi cuerpo no. El Señor nos santifica completos. El Señor nos santifica completo. Comienza un proceso de limpieza en el creyente. Limpieza. Yo antes vivía como yo quería. De hoy en adelante que estoy en Cristo comienza un proceso de cambio. Yo antes vestía como a mí se me pegaba la gana. Hoy que estoy en Cristo pero empieza el cambio. El proceso de limpieza, de santificación. Yo soy una sierva de Dios, y como soy una sierva de Dios, yo voy a vestirme, yo voy a moverme, yo voy a manifestarme como lo que soy, una sierva del Señor. Yo soy un siervo de Dios. Yo antes vivía como un hippie, ¿verdad? Como decía Ricky Martin, vivía la vida loca. Hoy estoy en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Empieza el proceso de santificación, ¿verdad? Había, hace tiempo, hermano, yo se lo le digo porque usted no lo conoció. Este varón venía a la casa del Señor y venía con la camisa abierta desde acá hasta el ombligo. Y el pastor le hablaba y el domingo, sí, pum, se la cerraba. El domingo que venía volvió otra vez, nomás salía de ahí, pum, y se abría los botes a enseñar el ombligo otra vez. Como que fuera, como que era ¿cómo era Elvis Presley, hermano? El siervo de Dios, mira cómo se mueve.
El siervo de Dios mira cómo camina. El siervo de Dios mira cómo se viste. El siervo de Dios tiene cuidado porque ya es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Dios de paz nos santifica, ¿cómo dijiste? Por completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es santificado para Dios. Yo sé que en el proceso muchas veces, hermano, por eso hay que darnos tiempo, porque de la noche a la mañana el cambio no empieza. Pero cuando yo escucho, cuando yo miro, yo pongo en práctica lo que Dios me está enseñando. ¿Para qué? Para poder llegar a la perfección que el Señor quiere. En el camino nos vamos limpiando, en el camino nos vamos perfeccionando, en el camino vamos creciendo, en el camino vamos madurando. ¿Estamos, hermano? Sí, amén. Bueno, carácter y todo, porque no solamente estoy hablando de mi forma de vestir, estoy hablando también de mi forma de actuar y de hablar y de todo. Carácter y todo, tiene que haber un proceso y un cambio, hermano. Primera de Pedro 1, ¿quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Primera de Pedro 1, del 1 al 2. ¿Ah? ¿Qué vi? ¿Que me hiciste los papeles, hombre? ¿Qué me hiciste los papeles? ¿De verdad que agarraste en serio de que te iban a dar una paliza? A ver. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Para predicarle a otros yo tengo que haber experimentado el poder santificador del Espíritu Santo y tengo que vivir en pureza moral y espiritual. La parábola de la sal, ya vamos a terminar. Dijo el Señor, vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Cuáles son las propiedades de la sal? Dar sazón, ¿qué más? Qué feo comerse una comida sin sal, ¿verdad? Procure que nunca le suba la presión arterial, porque si no va a tener que quitarla. ¿Qué más? Sazona, preserva, ¿qué más? ¿Qué más? La sal. Purifica, limpia. La sal es terapéutica. Usted tiene una enfermedad en la garganta, se hace una gárgara con agua tibia y sal, ahí estuvo. ¿Verdad que sí? Cuando se da un golpe, como ella, cuando en el monte se daban un golpe, que era lo primero que es un chorro de sal, ¿verdad que sí? En la herida, vámonos, porque era lo primero. ¿Para qué? Para que no hubiera infecciones, ¿verdad que no? La sal nutre porque es un alimento. Claro, hermano, en su justa medida buena. ¿Oyó? Porque también, hermano, si toma mucha sal, lo manda para el otro lado. ¿Oyó? Lo manda al cementerio. En su justa medida. Pero mire, hermano, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Habla de nuestra influencia moral y espiritual en este mundo que está corrupto y está dañado. Nosotros de creyentes estamos en un lugar y no importa cuán corrupto esté el lugar, si nosotros damos testimonio y hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos invadiendo ¿qué? Estamos preservando, estamos sazonando, estamos haciendo de terapéuticos, estamos nutriendo un mundo, hermano, que está, hermano, dañino completamente. Todo el mundo puede estar corrupto, hermano, pero cuando un cristiano llega a un lugar, hermano, comienza un cambio. Si es que verdaderamente nosotros damos testimonio de quiénes somos. Uy, déjame no acercarme allá al hermano Jonathan. Y fíjese, a veces nos dicen hasta hermano por burlarse de nosotros, ¿verdad? Hermano, pero terminan ¿qué? Creyendo, hermano, creyendo. Cuando el pastor trabajaba, había un dominicano, perdón hermana, pero era dominicano, que se burlaba del pastor y le decía, hermano, y por nomás por reírse y por fregar. Pero poquito a poco fue recibiendo el testimonio, fue recibiendo. Cuando vino una situación de una enfermedad grave a su vida, un día llegó a la casa buscando a quién, pastor, al hermano. Y yo lo dejé que hablara, pues yo lo dejé en el patio. Pero como mi casa era tan chiquitita, pues todo lo que se hablaba en el patio yo lo escuchaba también. Y el hombre lloraba, hermano. Yo decía, vea, y este no era el que se burlaba de ti, se reía de ti. Me dice, para que tú veas cómo son las cosas. Aquí bien. Tarde o temprano nos respetan. Somos la sal del mundo. Pero ¿qué pasa si la sal se hace insípida? ¿Qué sucede si la sal se hace insípida? ¿Para qué sirve? Para nada.
para echarla afuera y que la gente se le pare encima. Cuando un creyente se hace insípido, hermano. Cuando un creyente se hace insípido. Cuando comienza a tolerar la corrupción y el pecado. Y cuando nosotros comenzamos a tolerar, a pasar por alto el pecado y la corrupción, son síntomas de decadencia espiritual en nosotros. Cuando vamos de picada espiritualmente, no nos importa cómo la gente hable, no nos importa lo que dice alrededor mío. Empiezo a vivir, como se acuerda como decía Lot, empezó a poner las tiendas cerca de Sodoma. Tenía la opción de estar afuera, pero la Biblia dice que empezó a acercarse a Sodoma, poniendo y extendiendo sus tiendas. Y cuando llegó a Sodoma se dio cuenta que aquello era una olla de grillo. La que por poco perece juntamente con los que estamos ahí, con los que estaban allí en Sodoma. Porque cuando él vio lo que estaba pasando en Sodoma, su corazón se afligía viendo la maldad de los hombres. Pero ¿qué pasaba? Ya estaba viviendo ahí adentro. Entonces hay que tener cuidado de no ser insípido, porque si nos volvemos insípidos, para nada servimos. ¿Estamos claros? Bueno, somos sal. Jesús también dijo que nosotros tenemos ¿qué? Luz, luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Usted ha visto esas ciudades, esas casitas allá en las montañas que son bien oscuras, y esas casitas de noche, hermano, que están llenas de luz. Me gusta mucho cuando yo voy a Honduras, porque en aquellos montes solamente se ven lucecitas, así lucecitas por donde quiera. El monte lleno de lucecitas. Y cuando vamos a algunos lugares, hermano, en las montañas se ven las casitas por allá. Digo, ¿y quién sube a quién sube aquella punta de la montaña? ¿Verdad que sí? Usted dice, nosotros somos la luz del mundo. Jesús nos dio el privilegio de llevar un título que solamente él tenía, que dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué nos dijo? Vosotros sois luz del mundo. Debemos irradiar luz y ser lumbrera donde quiera que vayamos. ¿Quién tiene Juan 8:12? A ver, dale. Otra vez Jesús les habló diciéndole, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Esto quiere decir que si él era la luz del mundo y el que le seguía no anda en tinieblas, el Señor nos dijo que nosotros también somos luz del mundo. Entonces nosotros ¿qué? Tenemos que alumbrar el camino de la gente para dónde va, y lo tenemos que llevar a una parada feliz. No lo vamos a llevar a las tinieblas, hermano. ¿Cuál es la ventaja de la luz? ¿Cuál es la ventaja de la luz? Que alumbra. La luz combate la ignorancia, alumbra las tinieblas. Usted puede estar en un lugar oscuro, hermano, negro como boca de lobo. Nomás enciende un fosforito y ya tiene luz. Rompió las tinieblas, pues nosotros somos iguales. Cuando llegamos a un lugar, nosotros somos hijos de luz, hermano. Y si somos hijos de luz, tenemos que vivir como lo que somos. Hijos de luz. Somos como una ciudad sobre una montaña que todo el mundo la ve de día y de noche. Y somos como una luz sobre un candelero. Nadie prende una vela y la mete debajo de la cama. Primero porque sabe que se va a chicharrar. Segundo, ¿por qué? Porque debajo de la cama no va a alumbrar. Cuando usted pone una vela, ¿qué es lo que hace? Cuando pone una vela, ¿dónde la pone? Lo pone arriba, ¿verdad? Mientras más arriba, ¿qué pasa? Más alumbra. No la pone bajita, la pone arriba, y usted, ¿verdad que sí? Alumbra. Bueno, pues nosotros somos como la luz. No nos prendemos, hermano, y nos podemos meter dentro de un almud. Un almud es una cajita que se usaba para medir el grano, ¿verdad? Las medidas de grano. Ni ponemos una lumbre y la ponemos debajo de la cama y la escondemos, hermano. Nosotros somos luz. Cuando somos hijos de Dios, somos luz, y nosotros alumbramos en cualquier lugar. Termino. Nuestra influencia en el mundo tiene que ser como la de la sal para evitar la corrupción, y como la luz para combatir la ignorancia y el poder de las tinieblas. Nos ha dado el Señor autoridad para hacerlo y no lo podemos esconder. ¿Qué tres cosas tenemos para requisitos indispensables para evangelizar? Haber respondido al llamado de Dios, reconocer el poder transformador y sanador del Evangelio, y número 3, demostrar con nuestros testimonios las virtudes del Evangelio. Otros vendrán a Cristo por lo que ellos vean en nosotros. Amén. La semana que viene, hermano, la semana que viene, Marcos capítulo 6,
Y como hay varios versos así, no lo pueden poner todo, usted va a leer el capítulo completo. Marcos capítulo 6, del 1 al 13. ¿Qué hacer cuando los incrédulos rechazan el mensaje de salvación? Amén. Dios le bendiga, amado. Dios le guarde.